del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, uno de los grandes teólogos tomistas del siglo XX, el padre Garrigou-Lagrange, dominico, escribió muchos libros de teología dogmática, de mística, y uno de sus libros se llama El Salvador y su amor por nosotros. En este libro sobre Cristo, el padre Lagrange nos habla de la excelencia y eficacia de la Santa Misa, cómo Cristo, siglos después, por su poder divino, hace presente el sacrificio del Viernes Santo sobre el altar. Jesucristo, Salvador nuestro, es el sacerdote principal del sacrificio de la misa. Y aquí ya nos da mucha luz. Es Jesús que perpetúa, que renueva, que hace presente su sacrificio. Y en la misa hay el sacerdote principal, que es Cristo, y el sacerdote ministerial, instrumento de Cristo. Entonces, Cristo usa el sacerdote humano como instrumento suyo, pero es Cristo que ofrece su sacrificio. La oblación es el ofrecimiento interior que fue el alma del sacrificio de la cruz, perdura siempre en el corazón de Cristo, que quiere nuestra salvación. Entonces, el amor de Cristo por nosotros del Viernes Santo, bien, sigue siempre presente a través de todos los siglos. Él mismo ofrece todas las misas que celebran cada día. Entonces, Él siendo el sacerdote principal, ofrece todas las misas que celebran cada día. Ahora, ¿cuál es el valor de cada una de esas misas? Es importante tener una idea justa para unirse cada día al santo sacrificio y recibir más abundantes frutos. Es importante tener una idea de lo que es el santo sacrificio de un lado. De otro lado, sacar provecho. Entonces, nuestro tema tiene dos puntos. Lo que es la misa, su importancia, su valor, su poder, su eficacia y la manera de sacar frutos. Cómo nosotros podemos sacar mayor fruto de la Santa Misa. En la Iglesia se enseña comúnmente que el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito. En sí mismo, en sí, per se, el sacrificio en sí tiene un valor infinito. Pero que el efecto que produce en nosotros es siempre finito, por elevado que sea, proporcional a nuestras disposiciones interiores. Entonces, en sí el sacrificio es infinito, ¿ok? Pero el efecto, el fruto producido en nosotros es finito, debido a que somos seres finitos, y para entenderlo mejor, es proporcional a nuestras disposiciones interiores. Por ejemplo, usted va al océano. El océano, Dios sabe cuántos millones de metros cúbicos de agua tiene. Okay. Usted va con un pequeño vaso de 1/4 de litro. Tiene agua. El otro más inteligente va con 3 litros. Otro va con un garrafón. Y otro va a un doble remolque de 40.000 litros. Todos sacan del océano agua. O sea, cada quien se contenido. Entonces, los frutos que sacamos son proporcional a nuestras disposiciones interiores. Y esto es muy importante. Estos son los dos puntos de doctrina que viene a explicar. Bien. Primero, el sacrificio de la misa, considerado en sí mismo, tiene un valor infinito. La razón estriba en que, en sustancia, en resumen, el sacrificio de la misa es el mismo que el de la cruz, el cual tiene un valor infinito a causa de la dignidad de la víctima ofrecida y del sacerdote que la ofrece, pues es el Verbo hecho hombre quien en la cruz era al mismo tiempo sacerdote y víctima. Cristo, sacerdote, ofrece su vida como víctima. Y el sacrificio de la cruz del Viernes Santo está renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Siempre digo a la gente, mira, la misa no es un banquete, no es una fiesta, no es donde se va a aplaudir, gritar. No, y la misa es el sacrificio de la cruz. Aunque no digas nada, aunque no tenga misal, aunque no cante, aunque no conteste, aunque no diga nada, estás presente igual con la Virgen María Magdalena y San Juan de la Cruz de Cristo. Y esto cambia todo. Esto cambia todo. Hoy, por gracia, debido el no conocimiento de lo que es la misa, la gente piensa que si no aplaude, si no grita, si no contesta, piensa que no participa, y no es verdad. Entonces, la misa
es el mismo sacrificio de la cruz, la misma víctima y el mismo sacerdote principal. Es Cristo quien permanece en la misa como sacerdote principal y víctima realmente presente, realmente ofrecida, sacramentalmente inmolada. Sacramentalmente inmolada significa que sí da su vida, pero no de una manera cruenta. Cristo, sacerdote principal del santo sacrificio y víctima. Mientras que los efectos de la misa, inmediatamente relativos a nosotros, mientras que los efectos de la misa, inmediatamente relativos a Dios, como la adoración reparadora, la acción de gracias, se producen siempre infaliblemente en su plenitud infinita, incluso sin nuestro concurso. Entonces, los efectos de la misa, adoración a Dios, dar gracias a Dios, pedir misericordia a Dios, pedir ayuda a Dios, esto sí produce su efecto. Pero sus efectos relativos a nosotros solo se extienden en la medida de nuestras disposiciones interiores. Es por la segunda vez el Padre habla de nuestras disposiciones interiores, es muy importante. Desde ahí la importancia de la educación del pueblo fiel acerca de las disposiciones que tiene que tener al recibir los sacramentos. Si no tiene las disposiciones adecuadas, no recibe. Uno puede estar en la misa, no recibir casi nada, si está totalmente distraído, piensa otra cosa y no se une. De ahí la importancia del silencio en la misa. El silencio en la misa tradicional permite el alma de unirse a Dios, de interiorizar las cosas. Mientras que ruido, eso es un problema, ¿no? La gente ya no reza. Entonces, dos cosas. Los efectos de la misa relativos a Dios, como la adoración reparadora y la acción de gracias, siempre producen sus efectos. A Dios toda gloria, todo honor. Sus efectos hacia nosotros dependen de nuestras disposiciones, como dije, va al océano con pequeño vaso, un grande vaso. En cada misa se ofrece infaliblemente a Dios una adoración, una reparación y una acción de gracias de valor sin límites. Ello en razón de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, Jesucristo, independientemente de las oraciones, de la Iglesia universal y del fervor del celebrante. Entonces la misa es el sacrificio por excelencia, reemplaza todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento teníamos los sacrificios de las ovejas, de los corderos, el holocausto, sacrificio de oración, sacrificio de reparación, sacrificio de petición. Todos estos sacrificios están asumidos en el mismo único sacrificio. Entonces, en la misa se ofrecen infaliblemente a Dios una adoración. ¿Qué es adoración? Reconocerlo como Señor Creador nuestro. Entonces, el sacrificio únicamente a Dios se ofrece. La adoración únicamente a Dios se dirige. Cuando los perdidos, engañados, loros protestantes dicen que los católicos adoran no sé qué, imágenes o los santos, la Virgen, no saben qué es adorar. Adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador. Claro, entiendo el sentido, puede decir adoro a mi madre, un padre, un hermano, un hijo, los quiero mucho, es otra cosa, pero adoración a Dios, reconocerlo como Señor y Creador, y por lo tanto es un culto de la tría. La tría es una adoración en griego. Entonces el culto de la tría, de adoración, únicamente a Dios se dirige. También el sacrificio de reparación, y eso es sumamente importante. En la oración del ofertorio. La oración del ofertorio es sumamente importante. Recibe Dios, Padre Santo, esta inmaculada hostia que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías, y por los fieles aquí presentes, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, a fin que a mí y a ellos sirva para salvación eterna. Esta oración, Lutero la calificaba de abominación. Si usted tiene el catecismo de la crisis en la iglesia del Padre Gaudrón, ahí está explicando esto, pienso el capítulo sobre la misa, y dice, es algo tremendo. El hecho de haber cambiado esta oración no es inocente. No es inocente. Esta oración dice, ¿qué está haciendo el sacerdote ministro?
¿Y para qué sirve la misa? ¿Y a quién se ofrece? ¿Y qué es lo que se ofrece? Recibe esta inmaculada hostia. La palabra hostia con H viene del griego. Hostia significa la víctima del sacrificio. Las ovejas, corderos que se ofrecían eran hostias. Habla de hostias pacíficas, hostias ofrecidas. Entonces, ¿recibe a quién? A Dios se ofrece la inmaculada. ¿Qué es la hostia? Es Cristo. Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. ¿Para qué se ofrece? Por los pecados, ofensas, negligencias. Entonces, reparación del sacerdote y de los fieles presentes. Por eso cuando yo escucho gente que dice, sí, pero yo no voy a misa porque vivo en pecado, porque esto, por aquello, tienes que ir a misa. La misa te alcanza la gracia de la conversión. La misa se ofrece por los presentes. Cuando el padre termina el ofertorio, toda la oración del ofertorio, se voltea al pueblo, ¿qué dice? Orate fratres, orad hermanos, para que mi sacrificio, que es también vuestro, sea aceptado por Dios Padre Todopoderoso. Entonces, mi sacrificio es vuestro. Usted como fiel cristiano ofrece el sacrificio junto con el sacerdote ministro. Es verdad que San Pedro dice, ustedes son un pueblo real, pueblo de sacerdotal. Entonces, ahora uno dice, todos somos sacerdotes. Sí y no. Sacerdocio capaz de recibir los demás sacramentos, sí, todo bautizado es ungido y por lo tanto está recibiendo el sacerdocio de Cristo para dar culto a Dios, esto sí, pero no es sacerdote ministro capaz de dar los demás sacramentos. Esa es la diferencia. Yo como sacerdote no puedo dar la comunión o confesar uno no bautizado. Tiene que ser bautizado para recibir los demás sacramentos. Entonces el bautismo no se reviste de un cierto sacerdocio pasivo, dice Santo Tomás de Aquino, el que te hace capaz de recibir los demás sacramentos. Mientras que el sacerdocio ministerial es activo, te da los demás sacramentos. Es la diferencia. Entonces recibe esta inmaculada hostia por mis pecados, ofensas, negligencias y también por todos los fieles aquí presentes. Usted también, desde donde estás en la iglesia, Padre, te ofrezco junto con el sacerdote ministro esta divina víctima por mis pecados, ofensas, necesidades, por mi familia, por mis hijos, por mis difuntos, por mi país, por tantos enfermos, tantos presos, tanta persona perdida. Entonces, sacrificio de adoración, dijimos, sacrificio de reparación, de reparación. Y esto Lutero lo hace furioso, lo hace brincar. Esto de la reparación hace brincar Lutero porque es un sacrificio de propiciación. Hace Dios obrar en nosotros en nombre de Cristo, por amor a Cristo, por sacrificio de Cristo. Entonces este es muy importante y lo suprimieron. Esta oración fue suprimida. No es inocente, no es inocente. Algo se hace para mejorar, no para hacer menos, ¿no? Entonces, sacrificio de adoración, sacrificio de reparación, sacrificio también de acción de gracias, es decir, de agradecimiento. De ahí la palabra Eucaristía. Hoy se usa mucho esto. Ya no habla de misa, se habla de Eucaristía. Bueno, ok. Es verdad, pero no es completo. La misa es mucho más amplia que la Eucaristía. La Eucaristía es uno de los 4 sacrificios. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo. Es verdad, pero es reductor, lo disminuye. Entonces la misa es sacrificio, adoración, reparación, acción de gracias. También de petición. Se pide en nombre de Cristo. Te pide en nombre de Cristo, como por ejemplo, no sé, una persona en el Antiguo Testamento estaba enferma, pedía su sanación, mandaba su ternero, su cordero, su oveja, ofrecerlo en sentido de petición, ¿no? En petición pedía a Dios esta gracia de la sanación. Hoy se ofrece la misa por la misma intención, pero de otro modo. Por eso se da una ofrenda porque el que hace ofrecer un sacrificio no le cuesta nada. ¿Qué sacrificio hace? Ninguno. Esta es la cosa. Cuando dije que se ofrecían terneros, entonces alguien que sabe de eso dijo, entonces eso es algo caro. Sí, cuando se ofrece un toro, una vaca, un terreno, cuesta algo a la persona que lo ofrece, y lo ofrece precisamente porque se priva de esto.
Entonces, misa, sacrificio de adoración, dijimos, reparación y acción de gracias de valor infinito. Ello en razón de la víctima ofrecida y del sacerdote principal, Jesucristo, independiente de las oraciones de la Iglesia Universal e incluso del fervor del celebrante. Si la misa se ofrece, esto pasa. Acción de gracias, adoración y reparación. Es imposible adorar a Dios, miren esto, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, sobre todas las almas, que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Repito esto. Es imposible adorar a Dios, reconocer mejor su soberano dominio sobre todas las cosas, todas las almas, que es imposible adorarlo mejor que por la inmolación sacramental del Salvador muerto por nosotros en la cruz. Y como Cristo es el Salvador, y bien por su poder divino, dejó este sacrificio sacramentalmente reproducido, pero realmente con misma eficacia. Lutero dijo una palabra realmente diabólica, pero es verdad: destruyan la misa y destruyan la iglesia, el papado. Si no hay misa, pues ¿qué hay? Algo vacío. Tal adoración de reconocer a Dios como Señor y Creador, lo expresa la iglesia de gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y cuando eso es cantado, más todavía. Esta adoración la expresa de nuevo el Sanctus, 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 y aún más la doble consagración del cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Es la más perfecta realización del precepto: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solo la infinita grandeza de Dios merece el culto de la trilla, es decir, de adoración, reconocerlo como Señor y Creador nuestro. En la misa se le ofrece una adoración en espíritu y en verdad de valor sin medida. Sin medida, nada puede reemplazar esto. Por eso el culto que ofrecen actualmente los protestantes, por ejemplo, no solamente es vacío, sino ofende a Dios. No sube ni siquiera 1 centímetro de arriba de su cabeza. Sí, es una desgracia. Y por desgracia muchos católicos no saben nada de esto. En el momento de la consagración, es Cristo mismo que consagra el pan y el vino. En la consagración, en la paz del santuario, hay como un gran impulso de adoración que sube hacia Dios. Su preludio es el Gloria y el Sanctus, cuya belleza queda subrayada algunos días por el canto gregoriano, el más excelso, el simple y el más puro de todos los cantos religiosos. Pero cuando llega el momento de la doble consagración, todos se callan, el silencio expresa a su manera lo que el canto ya no puede decir. El silencio fecundo, religioso, expresa a su manera lo que el canto no puede decir. Que el silencio de la consagración sea nuestro reposo y nuestra fortaleza. Interiorizar esto y unirnos con lo que pasa en el altar. Esa adoración que sube hacia Dios en todas las misas cotidianas recae de alguna manera como fecundo rocío sobre nuestra pobre tierra para fertilizarla espiritualmente. Entonces, aunque no haya nadie en la misa, y mejor que haya, pero aunque no haya nadie, bien, esta adoración sube hacia Dios y recae de alguna manera como fecundo rocío, como agua fecundante sobre nuestra pobre tierra para fertilizarla espiritualmente. Leonardo de Puerto Mauricio tiene un librito que se llama El Tesoro Escondido de la Santa Misa. Sí. Dice: el día que no hay misa ya se acabó el mundo. Igualmente, es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por las faltas que se cometen diariamente, como dice el Concilio de Trento frente a Lutero. Entonces, el sacrificio que está ofrecido en reparación de nuestras culpas, de nuestras faltas, de nuestros pecados, es la misa.
es imposible ofrecer a Dios una reparación más perfecta por las faltas que se cometen cada día que la Santa Misa. No hay otro. Pueden hacer lo que quieran, y bien, nada supera la Santa Misa, no puede superarla porque la misa es el sacrificio de Dios hecho hombre. Y finalmente no se trata de una nueva reparación distinta de la de la cruz. Cristo no muere ni sufre más, pero según el mismo Concilio de Trento, el sacrificio del altar, siendo sustancialmente el mismo que el del Calvario, agrada a Dios más que lo que le desagradan todos los pecados juntos. Ahí está la clave. El sacrificio de la cruz, siendo realmente, sustancialmente el mismo que el del Calvario, mismo sacerdote principal y misma víctima ofrecida, agrada a Dios más que le desagradan todos los pecados juntos. Esa es la cuenta. Hay un contrapeso. Es un contrapeso. Cristo pide por nosotros y ofrece su sangre por nosotros. El imprescriptible derecho de Dios, soberano bien, a ser amado por encima de todo, no se podría reconocer mejor por la oblación, ofrecimiento del Cordero Jesucristo que quita los pecados del mundo. Esto lo dice el Concilio de Trento y está citado por el Denzinger, Magisterio de la Iglesia Católica, párrafo 940-950. Y Santo Tomás lo dice en su Suma Teología, tercera parte, 48.2. A menudo nos olvidamos de agradecer a Dios sus gracias. Entonces aquí es tercer fin de la misa: adoración, reparación, ahora agradecimiento, Eucaristía. Olvidamos de agradecer a Dios como los leprosos curados por Jesús. De 10, solo uno se lo agradeció. Conviene ofrecer con frecuencia misas de acción de gracias. Por cada misa celebrada, por la oblación y la inmolación sacramental del Salvador en el altar, Dios obtiene fielmente una adoración infinita, una reparación y una acción de gracias sin límites. No olvidemos que el más alto fin del santo sacrificio es la gloria de Dios. Entonces estamos lejos de banquete, aplauso, grito, guitarra, que me gustó, que el padre hizo sus chistes, su baile, no sé qué, no tiene nada que ver. No, realmente significa que esta pobre gente ya no sabe de qué se trata. Hacen algo, pero no saben de qué se trata. Entonces por eso tratan de hacerlo humanamente interesante. No olvidemos que el más alto fin del santo sacrificio es la gloria de Dios. Y ni siquiera esta instrucción. Un sacerdote puede celebrar misa sin predicar. De hecho, la predicación es obligatoria los domingos de fiesta. Sin embargo, hay otros efectos que son relativos a nosotros. La misa puede obtenernos todas las gracias, ayudas, luces necesarias para la salvación. Cristo, que siempre está vivo, no deja de interceder por nosotros, dice San Pablo, Hebreos 7:25. Entonces, además de dar gloria a Dios, de adoración, reparación, acción de gracias, también la misa tiene sus efectos hacia nosotros. La misa puede obtenernos todas las gracias para la salvación. Para justos, para perseverar. Pecadores, para convertirse. Ahora veamos, segundo punto, cuáles son los efectos de la misa que la misa puede producir en nosotros. Aunque el sacrificio de la misa tenga en sí un valor infinito, en razón de la dignidad de la víctima ofrecida, Jesucristo, y del sacerdote principal, Jesucristo. Los efectos que produce en nosotros son siempre finitos a causa de los límites mismos de la criatura y de los límites mismos de nuestra disposición interior. Gran número de teólogos inspirados en Santo Tomás de Aquino dicen: el efecto de cada misa no está limitado por la voluntad de Cristo, sino tan solo por la devoción de aquellos por los que se ofrece. La devoción. Entonces, una persona, por ejemplo, no se quiere salir de un vicio, de un pecado, de un problema grave, participa, ofrece la misa o asiste y se une totalmente a lo que pasa en el altar, puede recibir un montón de gracias. Pero pedirlo con fe, como todos los milagros de Cristo, que Cristo hizo en el Evangelio. Vete, tu fe te salvó. Como la ancianita que perdía sangre hace 12 años.
Si toco la ola de su ropa, soy sana. Y hace el esfuerzo, yo y toca. Y que dice, ¿quién me tocó? Y San Pedro dice, Señor, mira toda la gente que nos rodea, Señor. No dice, Cristo sabe, pero ¿qué quiere hacer hablar? Dice, una virtud salió de mí. Y ahí temblando la ancianita dice, Señor, soy yo. Tengo 12 años de perder sangre y estoy aquí. Dije, si toco la ola de su túnica y soy salvo, y soy salvo. Hija, vete, tu fe te salvó. Tu fe te salvó. El leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme, quiero. Lo toca y está limpio. El ciego de Jericó, yo quedo asombrado de la fe de ese hombre. Cuando estaba pidiendo limosna, la gente pasa y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús de Nazaret pasa. Y empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y la gente dice, cállate. Y él grita más. Y Jesús dice, díganle que venga. Y nuestro Señor dice, ¿y qué quieres? Señor, que yo vea. Así de sencillo. Señor, que yo vea. Pues lo sana inmediatamente. Tu fe te salvó. Entonces, en la medida que uno se une totalmente a la misa, bien ofrece, recibe. Ahora, cuidado, no es porque usted asiste a una misa que recibes automáticamente lo que pides. Dios sabe el momento, el hora, el día, y no, esto es asunto de Él. Sí, porque no es algo mágico, como hacen los brujos, etc. Es algo de sabiduría. Por ejemplo, una persona está enferma, quiere su sanación, pero si en salud quizás va a perderse. Entonces Dios le da algo mucho más grande que lo que él pedía. Él sabe lo que más necesitamos. Pero todo lo que es santificación y salvación, eso sí, esto garantizado, lo que te pides. Pides la perseverancia, pides la santificación, pides la salvación y siga. Entonces, una sola misa ofrecida por 100 personas puede serle provechosa a cada uno del mismo modo que si hubiese sido dicha solo por una. La razón estriba en que la influencia de una causa universal solo está limitada por la capacidad de los sujetos que la reciben. Así el sol ilumina y calienta en un solo lugar tanto a 1000 personas como una sola persona. La influencia de la misa en nosotros no está pues limitada más que por la disposición y el fervor de quienes la reciben o de quienes asisten. El sacrificio de la misa que perpetúa en sustancia el de la cruz es de un valor infinito para aplicarnos los méritos y las satisfacciones de la pasión del Salvador. Entonces, lo que Cristo ganó en la cruz, bien lo derrama sobre nosotros. Esto es lo que explica la práctica de la Iglesia, que ofrece misas por la salvación del mundo entero, por todos los fieles vivos y difuntos, por el soberano pontífice, por los jefes de Estado, por los obispos, sin limitar sus intenciones. Actuando así, la Iglesia no piensa en modo alguno que la misa sea menos provechosa para aquel por quien se aplica especialmente la intención del día. En la misa, Cristo sigue ofreciéndose por acto teándrico, es decir, acto divino-humano. Theos es Dios y andros el hombre. Acto teándrico, acto divino-humano de valor infinito para aplicarnos los frutos de su pasión. Entonces Cristo sigue ofreciéndose por acto divino-humano de valor infinito para aplicarnos a nosotros los frutos de su pasión. El límite no proviene de Él, sino solo de nosotros, de nuestras disposiciones, de nuestro fervor. Como dice Santo Tomás de Aquino, igual que uno recibe más el calor de un hogar, si se aproxima a Él, así nosotros nos beneficiamos tanto más de los frutos de una misa a la que asistimos con más espíritu de fe, de confianza en Dios, de amor y de piedad. Entonces, en la medida que uno está lleno de fe, de confianza, de amor y piedad, más recibe. Ahora, una buena noticia, la misa facilita nuestra conversión. La misa facilita la conversión. En tanto que nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. Eso es importante. Por eso la
la oración del ofertorio tan hermosa: recibe Dios Padre este mojadosia por mis pecados, ofensas mías y por los fieles aquí presentes. Sus pecados, ofensas. Y por todos los fieles que están vivos, difuntos. Los que tienen el catecismo ilustrado, página 15, el dibujo ahí muy hermoso, está explicado esto. No en vano se dicen esas palabras antes de la comunión: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios. El Cordero era el sacrificio ofrecido, ¿no?, del Antiguo Testamento. Ahora es Cristo. Cordero de Dios que quitas, que aniquilas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han encontrado ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? La persona iba a misa por otra intención, y ahí al momento del sacrificio le viene la idea: porque hay un padre confesado ayer, no, voy a confesarme. Y había pensado: Cordero de Dios que quita los pecados, le alcanza la gracia. El otro día estábamos en peregrinación. Al salirnos en la calle, un señor: Padrecito, estoy enfermo, ¿puede bendecirme, por favor? Y claro que sí. Lo bendije y dije: ¿tu alma cómo anda? ¿Está enferma también? Si te confiesas y bendición, mejor todavía. Pues, ¿por qué no? Adelante, Ave María Purísima. Se lo ha confesado también, además de la bendición, la confesión. ¿No? Por esta razón, que la misa puede obtener la gracia de la conversión, por razón de que la misa facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores, incluso endurecidos e impenitentes, a los que no se podría dar la comunión. Entonces la misa se puede ofrecerse por gente, por ejemplo, no casada por la iglesia, gente que vive en pecado, gente que no puede comulgar, no debe comulgar debido a su pecado. Se ofrece para facilitarle la conversión. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Luz para ver claro, fuerza para mover la voluntad a dejar el mal, a hacer el bien. Incluso puede ser ofrecido como el de la cruz por todos hombres vivos, incluso por los infieles, los que no tienen fe cristiana, los no cristianos, los bautizados, los cismáticos, los herejes, siempre y cuando no se ofrezca por ellos como si fuesen miembros de la iglesia. Entonces se ofrece, por ejemplo, la conversión de los musulmanes, de los protestantes, de todos los no católicos. Se ofrece por su conversión, no ofrece como si fueran católicos. Esto. Entonces, bien, con esta idea, el padre Charles de Foucault, santo ermita de Sahara, África, celebraba a menudo la misa por los musulmanes, a fin de preparar sus almas para recibir más tarde la predicación del Evangelio. Gracias a Dios, actualmente en África del Norte hay un movimiento de conversión al cristianismo. Por gracias son protestantes que trabajan, pero algo es algo. Entre musulmanes y protestantes, bueno, el protestante es más cerca del católico, en proporción, ¿no? Sí, pero pues, gracias a Dios, y ahí el gobierno ya pone sus trabas para impedir esto, pero mientras más rascan su pasado cristiano, más se dan cuenta que... Sí. Entonces se puede ofrecer la misa incluso por las personas que no pueden comulgar. Por su conversión, su salvación, ofrecerla para que Dios disipa los errores de los no cristianos bautizados. Entonces la misa facilita nuestra conversión. Es importante la misa ofrecida por la conversión de una persona. Claro, puede resistir, pero la oración de Cristo es grande. La misa también neutraliza el demonio. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando se celebra con gran fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Entonces, el espíritu del mal, demonio, nada teme tanto como la misa cuando se celebra con gran fervor y también cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Por ejemplo, no sé, toda una parroquia se une, toda una parroquia llena la iglesia, vienen a hacer su rosario, confesarse, rezar y pedir, y para asistir a misa para, por ejemplo, no sé, para tal asunto. Es extraordinario esto, ¿no?
Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia un sacerdote consciente de su propia debilidad, de su pobreza, ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. Omnipotente hostia y sangre redentora. Hay que recordar el caso de santos que, asistiendo a misa en el momento de la elevación del cáliz, han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote, y los ángeles venir a cogerla en copas de oro para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. Entonces la misa neutraliza al demonio. La misa también disminuye nuestro purgatorio, otro efecto. El sagrado de la misa no solo perdona nuestros pecados veniales, sino la pena debida a nuestros pecados perdonados, a nuestro purgatorio, ya se trate de vivos o muertos por quienes se ofrece el sacrificio. Este efecto es infalible, es decir, garantizado. Sin embargo, la pena no siempre es perdonada en su totalidad, sino según la disposición de la providencia y el grado de nuestro fervor. Así se verifican las palabras: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. De aquí no se sigue que los difuntos que han dejado mucho dinero para que se digan numerosas misas por su intención sean librados más rápidamente del purgatorio que los pobres que no han podido dejar nada o casi nada. Pues esos pobres, teniendo quizá menos deudas con la justicia divina, puede ser que hayan sido mejores cristianos y participen más del fruto de las misas dichas por los difuntos y del fruto general de cada misa. Finalmente, el sacramento de la misa nos obtiene los bienes espirituales temporales necesarios o útiles para nuestra salvación. Eso también es muy importante. La misa obtiene los bienes espirituales y los temporales necesarios o útiles por nuestra salvación. Así conviene, como lo recuerda el Papa Benedicto XV, celebrar misas por obtener la gracia de una cristiana muerte. Celebrar misas para obtener la gracia de una cristiana muerte, que es la gracia de las gracias, de la que depende nuestra salvación eterna. Entonces, hacer celebrar misas por la gracia de la cristiana muerte. Con otras palabras, morir en gracia de Dios, morir en la gracia. Conviene que al asistir a misa nos unamos con gran espíritu de fe, confianza, amor, al acto interior de oblación, de ofrecimiento que perdura siempre el corazón de Cristo. Mientras más nos unamos así a nuestro Señor en el momento de la consagración, la esencia del sacrificio de la misa, mejor será nuestra comunión, que es una perfecta participación en ese sacrificio. Ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas, enfermedades, problemas, tentaciones incluso. Será la mejor manera de llevar nuestra cruz, tal como el Señor lo ha pedido. Entonces, ofrecer las contrariedades, enfermedades, problemas de cada día. Quiera Dios que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación en el momento de nuestra muerte. Señor, te ofrezco mi vida en mi muerte. De unirnos entonces por medio de un gran amor a las misas que se celebrarán al sacrificio de Cristo perpetuado en el altar. Podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida una oblación de adoración reparadora, de súplica, de acción de gracias, o sea, verdaderamente el preludio de la vida eterna. Y aquí el padre Granblaga nos hace un comentario bastante interesante. Los fieles que poco a poco dejan de asistir a misa pierdan progresivamente el sentido cristiano, el sentido de las cosas superiores y de la eternidad. Entonces la gente que deja de practicar, poco a poco pierde el sentido de la eternidad, el sentido de las cosas espirituales, el sentido de las cosas de arriba, y se animaliza. Hay que encomendar las parroquias y las comunidades donde no se celebra misa sino de tarde en tarde, en aquellos santos del cielo que recibieron el carácter sacerdotal, en particular al alma del santo cura de Ars, para que desde arriba vele sobre
los rebaños sin pastor, para que interceda y obtenga a los agonizantes que no son asistidos la gracia de una cristiana muerte. Hay que pensar en ello a menudo al asistir al santo sacrificio de la misa, y puesto que cada misa tiene un valor infinito, hay que pedir que esa, a la que asistimos, resplandezca allí donde ya no se celebra, donde poco a poco se pierde la costumbre de asistir a ella. Pidamos a nuestro Señor que haga germinar vocaciones sacerdotales en esos medios. Pidámosle sacerdotes, santos sacerdotes, cada día más conscientes de la grandeza del sacerdote de Cristo, para que sean sus celosos ministros que solo vivan para la salvación de las almas. En los periodos turbulentos la providencia envía innumerables santos. Por eso es necesario pedir al Señor que envíe al mundo santos que tengan la fe y la confianza de los apóstoles. Hasta aquí el texto del Padre Gargula Grande. Entonces, ¿qué dijimos? En la misa hay dos sacerdotes. El sacerdote principal, que es Cristo, y el sacerdote ministro. La misa es sustancialmente la misma cosa que el sacrificio de la cruz, ofrecido de otro modo. Y la imagen que ven ahí en el texto, en las esquinas, la primera página, en las esquinas vemos cuando el ministro levanta la hostia, y bien en las esquinas del altar vemos ángeles derramar como agua la sangre de Cristo sobre las almas del purgatorio para refrescarlas y sacarlas de ahí. Entonces la misa da un acto de adoración a Dios, reparación y acción de gracias. Los frutos de la misa hacia nosotros dependen de nuestras disposiciones interiores. Entonces, mientras más uno se une con fe, con confianza a lo que pasa en el altar, más recibe, y se puede ofrecer la misa, dijimos, por todos, por justos para que perseveren, pecadores para que se conviertan. La misa facilita la conversión, la misa neutraliza el demonio, la misa disminuye nuestro purgatorio, y la misa obtiene gracias para los por quienes también pedimos.